¿Qué más hemos aprendido? Alineación de objetos curriculares, entidades académicas, su papel, algo más general. ¿Se pueden importar sin más las buenas prácticas de un país a otro? Los instrumentos educativos deben estar alineados. Me refiero a programas, materiales educativos, textos, evaluación, preparación aportada por las instituciones formadoras. Si no se logra coherencia y alineamiento, el currículo no se implementará. O por lo menos no se implementará adecuadamente. ¿Cuál es la lección de esto? ¿Qué aprendemos de esto? Esta es una condición necesaria, pero no es suficiente. Por otra parte, hay entidades académicas formadoras de docentes y hay sociedades académicas y científicas que pueden ser decisivas en la implementación de un currículo, en una reforma. Por ejemplo, la reforma que implantó la estocástica en la secundaria francesa en la primera década del siglo XXI revela la importancia de este tipo de entidades, sobre todo las sociedades académicas y científicas en ese caso. Pero no siempre sucede así. Un ejemplo, en Costa Rica, en la implementación curricular, estas entidades, sobre todo las formadoras de docentes, pero también las sociedades académicas, no han jugado un papel fundamental. ¿Cuáles son las lecciones entonces? Primero, que puede ayudar el contar con agentes académicos para aprobar e implementar una reforma. No siempre es posible en el corto plazo, sin embargo, pero resulta importante buscar ese tipo de apoyos para lograr un sostén, un soporte más amplio en la sociedad. Algo más general. Y empiezo con la afirmación. No se pueden importar sin más las buenas prácticas de un lugar a otro. Porque no se puede pretender que lo que sirve en un contexto sirva en otro. Eso, sin embargo, tiene algunos elementos que es necesario expresar. Por un lado, es importante conocer todas las buenas prácticas internacionales para valorarlas. Y en segundo lugar, porque siempre es posible que en alguna medida algo sirva en otras latitudes. Hasta aquí, básicamente sabíamos de reformas curriculares en matemáticas a principios del año 2020. De hecho, algunos de estos elementos y observaciones o ideas que he manifestado van a ser parte de una publicación en el próximo año que se llama el estudio del ICMI número 24, el ICMI Study 24, que de alguna manera refleja, expresa, condensa el estado del arte en reformas curriculares en matemáticas. Son enseñanzas internacionales válidas, pero todo cambió. Se nos vino encima la pandemia.